Buenos días, Antonio, y bienvenido una vez más a Coffee Break. Muy buenos días y muchas gracias por invitarme, como siempre, encantado. La verdad que hay temas que manejan muy bien y el del programa de hoy, es uno de ellos, así que obviamente teníamos que contar contigo, Antonio. Muy bien. Por hacer un poco de resumen y de situación en el momento en el que estamos, ya sabéis que están a punto de confirmar, todavía no se sabe, una nueva ley de registro de jornada, pero cuéntanos qué es lo que tenemos por el momento y si se aprueba, qué es lo que vamos a tener, hacia dónde vamos, por así decirlo. Pues una pregunta bastante amplia. Veo que tú también vienes fuerte por la mañana. En fin, con un café pues siempre uno puede tener esa energía. Pues vamos a ver, lo que tenemos actualmente es una obligación de hacer un registro de jornada. En este caso, todo esto empezó en el año 2019 con el Real Decreto Ley 8 del 2019 de 8 de marzo, donde en aquel momento se hablaba de medidas urgentes de protección social y de la lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. ¿Qué pasó en aquel momento? Bueno, pues estos títulos tan estupendos que nos ponen nuestros maravillosos legisladores, por lo que decía es que había una precariedad laboral horrorosa y que lo que había que hacer era poner un registro de jornada. Entonces tocó retreta, ¿no?, como se decía antiguamente, y entonces rápidamente nos pusimos a negociar todos registros de jornada en todas las empresas, en todos los convenios colectivos. ¿A qué obligaba este registro de jornada, que hasta entonces no existía? A que se produciera efectivamente este registro del trabajador, la entrada y la salida, y se produjeron debates que nunca nos habíamos planteado. El tiempo del café es tiempo de registro, sí. El tiempo en un viaje, que es tiempo a disposición de la empresa, es tiempo efectivo de trabajo. Aquellas personas, por ejemplo, que tienen que trabajar, han cogido un vuelo a las 7 de la mañana y tienen que aparecer a las 9 de la mañana en Euskaltel, en Bilbao. Bueno, pues todas estas cuestiones que se fueron dilucidando, se fueron aclarando bastantes cuestiones. Lo primero, que el tiempo de transporte es un tiempo a disposición, pero no es tiempo de trabajo efectivo. Y entonces fuimos averiguando un poco qué era ese tiempo de trabajo efectivo. ¿Qué pasó? Se tocó retretas, nos pusimos de forma muy importante con el registro de jornada, y entonces las empresas grandes lo han hecho. Los sindicatos como nosotros, que son muy claros en el control de las cosas, es decir, la negociación y el diálogo está basado en que lo que firmamos juntos, ambos dos tenemos que cumplirlo. No consiste el diálogo en que firmo una cosa y luego miro para otro sitio. Oye, vamos a firmar una cosa que ambos dos vamos a cumplir. Pues se ha producido muchas empresas donde sí hay un buen registro de jornada, donde efectivamente hay un cómputo de jornada bastante estable, todo el mundo tiene su reloj para saber cuántas horas hace, cosa que no sucede muchas veces, por ejemplo, en el mundo de las cámaras o del espectáculo, ¿no?, que la gente no sabe ni cuánto trabaja al año. La mayoría de los trabajadores de estas empresas grandes sí saben que están haciendo 1.740, 1.720 o 1.770 horas o las que sean. Por lo tanto, en esas empresas y con sindicatos como nosotros sí se ha controlado. ¿Qué pasó? El enfoque político cambió, porque como el enfoque político cambia cada 2 por 3... Cada 2 por 3... pues ya se perdió y ya lo de la lucha contra la precariedad laboral ya cambió. ¿Y entonces qué ha pasado? No hay ninguna obligación, aunque hay obligación total de tener un registro de jornada actualmente para las empresas, no hay obligación de presentar ese acuerdo de registro de jornada, no hay ningún registro. Esto pasaba lo mismo con los planes de igualdad antiguamente, había obligación de hacer los planes de igualdad, pero no había un registro de planes de igualdad, con lo cual si tú le preguntabas al ministerio cuántas empresas tienen planes de igualdad, no lo sabía, porque el registro era voluntario. De tal forma que lo que ha pasado a lo largo de los años es que se ha desvirtuado esa situación. Al desvirtuarse la situación, lo que ha ido produciendo es que muchas empresas de nueva incorporación, empresas más pequeñas, directamente no tienen registro de jornada. Entonces, ¿podríamos decir que se cumple o no el registro de jornada? Pues va por barrios, las empresas más grandes suelen cumplirlo, los sindicatos que le ponen el foco suelen hacer que se cumpla y suele ser un mecanismo también de engagement con la propia plantilla de, oye, tu empresa quiere el cumplimiento de jornada, que es un poco lo más básico, ¿no? Te voy a pagar la nómina a cambio de un tiempo determinado. Pero hay una gran cantidad de empresas que no han desarrollado efectivamente el registro de jornada. ¿Por qué ha vuelto el debate? Esta es la pregunta, porque hay una cosa que se abandonó el 2020, o sea, fue el 2019 y después del COVID se abandonó. Porque está ahora encima de la mesa. Vuelve a estar encima de la mesa. ¿Por qué ha vuelto? Bueno, pues porque en este caso el Ministerio de Trabajo y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz,
quiere sacar la reducción de jornada como mecanismo para que seamos más felices y tengamos más conciliación, cosa que yo estoy de acuerdo, es decir, menos tiempo de trabajo, evidentemente, más tiempo para mí, mejor. Esto no sale, ¿vale? Y entonces ahora volvemos a poner el foco, vale, como no consigo reducir la jornada, voy a poner un nuevo sistema de registro jornada donde endurezca el registro jornada y endurezca los posibles excesos de jornada. De tal manera que la forma de endurecerlo es un control telemático de forma directa por parte de la Inspección de Trabajo, que ya no tiene que ir a una empresa a averiguar la jornada, sino que puede acceder telemáticamente, no sabemos cómo. Estos son los proyectos de decretos ley que tenemos, es decir, va a haber un sistema, no sabemos si será por Amazon, si lo vamos a comprar en AliExpress, no tenemos ni idea, siento citar a empresas, pero para poner un poco un ejemplo, pero efectivamente parece ser que va a haber un control telemático. Claro, ¿qué es lo curioso de todo esto? Yo creo que no solamente matamos moscas a cañonazos, sino que empezamos la casa por el tejado. Yo cada día como estoy más mayor, pues estoy con refranes últimamente de la vieja escuela. Sí, totalmente, porque el refrán español es muy sabio, ¿no? Entonces, ¿por qué empezamos la casa por el tejado? Vamos a ver, bajar la jornada, cuando ahora resulta que todo el foco es el registro de jornada porque se está haciendo jornada de más, entonces ¿para qué bajábamos la jornada si se estaba haciendo jornada de más? Lo normal es controlar primero el exceso, claro, saber si se está produciendo excesos de jornada o no, y si se están produciendo horas extraordinarias o horas ordinarias que no se pagan, y a partir de saber si el papel, lo que pone el convenio colectivo, se está cumpliendo o no, decidamos si esa jornada hay que reducirla. ¿Qué quiere decir? Claro que teníamos que haber empezado probablemente con el registro de jornada y no haber empezado con la reducción de jornada, porque claro, si la jornada que pone un convenio colectivo son 1.750 horas, pero resulta que de facto la gente está haciendo 1.800, ¿para qué quieres bajar la jornada a 1.712? ¿Para que la gente incumpla todavía más? Efectivamente. Esto me recuerda, no recuerdo qué ministro de Transportes, bueno, es que desgraciadamente lo del Ministerio de Transporte ahora como se ve tan perjudicado, yo creo que ha habido mucha gente que ha hecho cosas buenas, pero bueno, salen estas cositas, ¿no? ¿Quién fue el ministro de Transportes que puso que había que ir por las carreteras a 110? Cambiaron todas las señales de tráfico de toda España y pusieron a 110 en todos los sitios, nos dijeron que era para ahorrar gasolina, se gastaron un dineral y al final todo el mundo iba a 120. O sea, es una ridiculez. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tenía reducir la jornada si efectivamente no sabíamos si el registro de jornada era una cosa que se estaba haciendo adecuadamente? Y como no es un debate nuevo, y con esto termino, que para ser la primera pregunta me he explayado mucho, para ser un debate nuevo, lo que yo digo, oiga, es que no es un debate nuevo, es que es un debate que usted abandonó intencionadamente y no cerró bien en el año 2019. Y lo vuelve a retomar para volver a tener algo de lo que hablar y decir que hemos endurecido esto. Si hubiéramos trabajado de forma concienzuda, profesional, con diálogo, como hay que hacerlo, desde el 2019, esto lo tendríamos solucionado. Pero en fin, esto es España. Efectivamente. Mencionabas tú que hay muchas pequeñas empresas pues que el registro no lo están llevando adecuadamente. Pero claro, ¿qué riesgos tienen estas empresas que no hacen correctamente el registro de la jornada de sus trabajadores? Pues mira, las empresas cometen un riesgo con esto grandísimo. ¿Por qué? Porque ya hay una presunción, igual que existe la presunción de inocencia en el derecho español, gracias a Dios, también existe que si no hay registro puesto por parte de la empresa, hay una presunción de que la reclamación del trabajador es válida. Por lo tanto, yo no puedo entender, también aquí hay una labor didáctica, ¿no?, por parte del Ministerio, por parte de los sindicatos. Oye, ¿el registro de jornada es bueno para todos? Porque son las reglas de confiabilidad, de que yo tengo un salario a cambio de un tiempo. ¿Por qué? Porque si estoy haciendo más tiempo de lo que es mi salario, evidentemente lo que estoy teniendo es una reducción del salario hora. Y sería ridículo, ¿no? Es como si tú trabajaras un día a un precio y al día siguiente a otro precio. Sería un precio de mercado prácticamente del pescado. Oiga, no, vamos a hacer las cosas seriamente, ¿no? Entonces es verdad que hay que concienciar a las empresas de que el registro de jornada es bueno también para las propias empresas. Por el engagement con la plantilla y sobre todo la gente joven, cada día, tú esto lo sabes perfectamente, que gracias a Dios eres muy joven, cada día quieren más transparencia, una visibilidad de nuestras relaciones de forma distinta, ya no es hecha horas antes, oye, vamos a ver cuál es el intercambio justo de la situación. Lo segundo, porque tienes una presunción ante los juzgados si te denuncia un trabajador a tener esta situación. Es más,
ya hay sentencias que dictaminan que un trabajador a tiempo parcial se presumirá a tiempo completo incluso si no tienes este registro de jornada. También puedes cometer determinadas infracciones que la Inspección de Trabajo te va a multar, como el hacer el registro de jornada, por ejemplo, con un papelito firmado con la entrada y sin la salida. Te van a meter una sanción, ¿no? Un expediente de infracción. También, por ejemplo, utilizar datos biométricos para fichar. Claro, hay muchas empresas que siguen utilizando datos biométricos sin el consentimiento del trabajador. La huella dactilar, fundamentalmente huella dactilar, Sí. ¿no? De hecho, si te das cuenta, en los gimnasios, para entrar, antes entrábamos en muchos gimnasios con huella dactilar y no lo han cambiado. Ahora ya, gimnasio en muchos sitios ya no se entra con huella dactilar, se entra con la tarjeta, etcétera, etcétera, efectivamente, por ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, es muy importante para las empresas, efectivamente, porque si no hay una presunción de que lo están haciendo mal, de tener un correcto registro de la jornada. ¿Tú crees que sigue siendo el control horario un trámite o una herramienta para mejorar la gestión laboral? Yo creo claramente que es una herramienta para controlar la gestión laboral si se hace bien. El problema que tenemos es este grado de imposición, ¿no? De novedad que tenemos. ¿Qué es lo que sucede? Como decíamos antes, retomando el debate de antes, ¿no? Ahora se dice que va a haber un control telemático por parte de la Inspección de Trabajo y que va a haber un acceso inmediato al registro de jornada por parte de los sindicatos. Que esto también nos debe de hacer reflexionar sobre cuando las empresas no piensan en el mundo sindical como un aliado y sí como un contrario. Yo siempre digo que entre todos tenemos que concienciarnos y tenemos que empujar para que los representantes sindicales sean los trabajadores comprometidos con influencia y no el que se quiere blindar, el que quiere protegerse o el que quiere hacer el mal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque va a tener acceso a datos muy sensibles, ¿no? Si hiciéramos las cosas bien y no las hiciéramos con esta imposición, porque ahora de repente hay que tener ese control, hay que poner un programa, hay que hacer a la fuerza. ¿Qué pasa? El empresario ya ve, de repente mañana tengo que comprar un programa que no sé cuál es, tengo que tener un acceso que el ministerio me va a entrar y no sé si ese programa va a valer o no va a valer, Claro. Lo va a ver cualquier representante sindical, lo va a ver la Inspección de Trabajo, o sea, se le va a coger miedo a este tema. Si no se hiciera con esta situación, sino con un tema de, como decíamos, de diálogo y de establecerlo para mejorar y no para empeorar, ¿qué nos permite el registro de jornada? Nos permitiría ver las descoberturas, de tal manera que las empresas podrían no solamente hacer contrataciones, sino establecer las tipologías de jornada dependiendo de sus flujos de trabajo. Porque claro, no hay nada como poder planificar los huecos que tú tengas porque tienes picos de actividad. De tal forma que lo que vas a tener es una planificación anticipada y estratégica, un control del gasto. Ninguna empresa quiere pagar horas extraordinarias, porque es extraordinario el gasto. Ninguno queremos, todos tenemos ya nuestros recibos puestos, ninguno queremos recibos extraordinarios. El otro día me llegó a mí uno de la comunidad de vecinos en una derrama y me cabreé. Digo, ¿esto qué es? ¿Una derrama? Pues será bueno para el edificio, pero evidentemente es extraordinario y no nos gusta, ¿no? Entonces, eso nos permitiría perfectamente tener una visión de los flujos, lo que se hace por parte de muchas compañías americanas y cuando se trabaja también muy bien el registro de jornada, es que tú ves tus fuerzas de trabajo, tus flujos de trabajo y eres capaz de cuadrar ambas dos líneas. Con eso, eres capaz de hacer acuerdos sindicales de tiempo de trabajo que no van contra la productividad de la empresa y que permitan un mejor descanso del trabajador. Pongamos un ejemplo. Si yo ya sé que voy a tener días punta de producción, peak days, por ejemplo, pues yo ya voy a tener planificado que esa persona ese día va a trabajar más horas, pero que en compensación le voy a dar una semana extra de vacaciones. Le voy a acumular descansos que al trabajador le interese. Pero claro, si vamos en el día a día acumulando tiempos, como cuando tenemos la percepción de que no somos dueños de nuestros tiempos, sino que no podemos más. Pues tengo que cuidar a mi madre, tengo que cuidar a mis hijos, tengo que no sé qué, tengo que ir al trabajo, no tengo tiempo a nada, no leo, no sé qué, no sé cuánto. Madre mía, estoy fatal. Entonces, claro, cuando entra ese día a día sin registro de jornada, sin planificación estratégica, donde le voy cambiando el turno a la gente porque he tenido un pico, donde no sé si estoy cubriendo, si tengo la plantilla adecuada, es donde se produce un malestar general y un malestar de la propia plantilla y la empresa no tiene visión estratégica. Por lo tanto, yo pienso que bien hecho sería muy bueno. Por imposición, como vemos todos los días, y por el debate político, pues esta no es la forma de hacerlo. ¿Sabes lo que se me venía a la cabeza?
A día de hoy, la mayor parte de las empresas españolas tienen que si teletrabajo, que si modelos híbridos, por otro lado. Entonces, claro, esta obligación, ¿cómo se traduce a estos modelos híbridos? O Claro. directamente a esas empresas que tienen 100% teletrabajo. Claro, pues fíjate, volvemos un poco a lo mismo de antes. Claro, hay empresas que lo han trabajado, como decíamos, cuando se puso el debate político en el 2019, y que además también luego con el COVID lo hemos ido trabajando porque con el aumento del teletrabajo ya ha habido un registro de jornada, que es el autorregistro de jornada, el cómputo de jornada anual y lo tiene muy avanzado. El modelo híbrido es perfectamente posible porque al final es poner una herramienta donde es muy fácil, ¿no? Donde el trabajador va a registrar, aunque esté en teletrabajo, va a registrar sus parones, su tiempo de descanso, va a registrar su actividad. De hecho, en muchos sitios el teletrabajo está basado también en unos programas de gestión de recursos humanos que te va a decir si tú estás trabajando o no en teletrabajo, es decir, el control del ratón, de la actividad, Sí, etcétera, la etcétera, todo este tipo fiabilidad. de cuestiones. Bien, todo esto va en un cómputo donde yo voy teniendo un reloj y voy avanzando a lo largo del año para que yo cuando termine mi jornada laboral sepa si he terminado por debajo y debo horas, cosa que de normal no va a pasar porque la empresa te va a colocar las horas para que llegues, aunque a veces pasa. Debo decir que cuando esto pasa y los trabajadores tienen menos horas, los sindicatos nos callamos. Pues es normal, ¿no? Oye, pues se va a hacer menos porque a menos es un problema de la empresa. Bueno, cuando hay un exceso, evidentemente, pues ¿qué tenemos que hacer? Solicitar que ese exceso de jornada se devuelva a los trabajadores. Esto telemáticamente permite un control diario de la persona y una transparencia muy importante. Por lo tanto, el modelo híbrido es un modelo muy positivo, cosa que no te permite el anotarlo con una firma diariamente en un papel, puesto que no tienes la visión completa de lo que estás haciendo. ¿Qué va a cambiar con la nueva regulación? Si hay un elemento importante de cambio. Ahora parece ser, si es que sale el decreto ley tal y como está, puede haber pequeños cambios, parece ser que la obligación va a ser del propio trabajador, de la propia persona trabajadora. Es decir, hasta ahora la empresa tenía la obligación de tener el registro de jornada y era la parte obligada a ese registro. El nuevo registro, que tiene que ser bajo unos parámetros de sencillez, de claridad, de que efectivamente ha sido la persona es la que tiene la obligación de hacer el registro con los parones y con las ausencias. Por lo tanto, se genera un nuevo mecanismo. Se invierte esa carga. Aquel que no está registrando en un sistema habilitado, incluso híbrido, es el responsable de no haber registrado. Por lo tanto, ahora, con este nuevo decreto, se va a controlar más, se va a revisar por parte de la inspección, pero la persona ahora también tiene una responsabilidad diferente sobre el propio registro de jornada, cosa a la que no estamos acostumbrados. Y esto también es un tema, por lo menos que a nosotros en FETICO, y que a mí también me preocupa, porque es un tema también educacional, que vamos a ver cómo vamos a ser capaces de hacerlo. Podemos liar un bochinche importante, tener una conflictividad sociolaboral todavía mucho mayor, donde los culpables pueden ser ambos, puede ser la empresa, puede ser la persona porque no ha registrado. O sea, imagínate tú ahora toda la carga de trabajo que ya tienes, que tendrás, evidentemente, pues una persona muy trabajadora, vale, fenomenal, pero encima tienes obligaciones como trabajador de registro en el momento, que no se te olvide, que lo pongas. Hay aquí luces y sombras para analizar. Oye, Antonio, pues yo creo que la entrevista no ha podido ser mejor. Muchísimas gracias Muchísimas por todo gracias a lo que vosotros nos y a has ti. aportado a Como este siempre, programa. como siempre. Y nada, apúntate la fecha que muy pronto vuelves. Pues venga, pues nada, pues aquí volveré. Muchas gracias. Muchas gracias.